Ha sido miembro de la Confederación Nacional Campesina, dirigente de su partido a nivel local, diputado federal y actualmente senador por el estado de Guanajuato. Gerardo Sánchez, hoy en Periférico 1313. Senador, gracias por acompañarnos. Propusiste en nombre de varios senadores del PRI reducir el financiamiento a los partidos políticos. ¿Por qué? Sí, lo propusimos efectivamente varios senadores del PRI y también del Verde. ¿Por qué lo propusimos? Porque tenemos que hacer que la democracia se fortalezca, que los partidos políticos se consoliden y obviamente que haya un sistema que nos permita alentar a la militancia y al trabajo de los partidos políticos. El argumento generalmente ha sido al revés. Se ha dicho que los partidos requieren fondos, se ha dicho que se requiere fondear las campañas, las actividades ordinarias, y de hecho la historia del financiamiento público en los últimos 25 años es darles más y darles más y darles más. Y siempre se alega que no hay que darles menos porque eso los debilita. Y ahora la propuesta es al revés. ¿Por qué cambia el paradigma o por qué esta propuesta va en contrasentido de la mayor parte, al menos en el caso del PRI? La realidad es que coincidimos plenamente en el financiamiento de los partidos políticos desde el sector público, que nos dé transparencia, que nos permita que trabajen, que sean el vínculo directo con la sociedad. Pero también los tiempos cambian y obviamente la dinámica social de nuestro país también. Si vemos cómo está retrocediendo la emisión del voto, cómo hay un mayor abstencionismo, entonces quiere decir que los partidos políticos no están jugando el rol que les corresponde, que tenemos que meternos en una dinámica diferente y que haya estímulos, que haya premios, que haya el reconocimiento de la sociedad y en función de eso estamos proponiendo que, de acuerdo al trabajo de los partidos, merezcan el financiamiento público. Básicamente la fórmula es que en lugar de que la bolsa sea con respecto al tamaño del padrón, sea con respecto al número de gente que votó en la última elección, ¿correcto? Así es. Esto nos permite que haya una mayor participación ciudadana, nos permite que los partidos políticos entren en una dinámica de trabajo diferente y en consecuencia también pues que tengan oportunidad de accesar a los recursos públicos y que haya un vínculo más directo con la sociedad, no solo en el proceso electoral, sino de manera permanente. ¿Qué porcentaje de financiamiento sería menor suponiendo que se apruebe esta iniciativa en estos términos? Claro, no sabemos porque depende del nivel de participación electoral, pero más o menos, por ejemplo, en la elección del año pasado... Si tomamos como referencia la elección federal del 2015, pues implica que se disminuye en un 60% el financiamiento público. Que es muchísimo. Exacto, pero además implica también que se utilicen con toda certeza y que lleguen los recursos para hacer una mayor conciencia ciudadana y que haya un vínculo directo de los partidos políticos. Claro, que haya el interés de los partidos por estimular esta participación. Que tomemos en cuenta la participación ciudadana para poder entrar a la distribución de acuerdo como lo señala la propia Constitución en el artículo 41. Pero yo creo que hoy por hoy los partidos políticos tienen que jugar un rol diferente. No estamos en desacuerdo con los candidatos independientes, no estamos en desacuerdo con algunas otras opiniones, pero creo que la ciudadanía podría ver muy bien el hecho de que los partidos políticos sean el vínculo directo, las entidades de interés público, pero además que les permitan que tengan una comunicación permanente. Senador, yo estoy a favor de reducir el financiamiento a los partidos políticos. No sé si mediante esta fórmula que se plantea, pero estoy de acuerdo. Sin embargo, el PRI y todos los partidos políticos apenas en 2014 aprobaron una reforma electoral que aumenta, en el caso de los partidos con registro estatal, el financiamiento público en más del 50%, según estimaciones que he hecho, 53% en las entidades del país. Entonces, de repente, por un lado lo aumentan y por otro lado se propone disminuirlo, lo cual yo aplaudo, pero da la impresión de que no hay congruencia entre lo que se aprueba y después entre lo que se propone. Bueno, creo que debe de haber una congruencia y también las leyes estatales deben ir en consonancia con las leyes federales. Sí. Es decir, si a nivel federal tomamos una medida que nos permita que haya una restricción y que sean otros los criterios para distribuir los recursos públicos en los partidos políticos, tiene que ser un referente para las reformas electorales en materia de financiamiento en las entidades federativas. Yo creo que es preocupante, por ejemplo,
que en una elección vote menos del 40% del padrón electoral o menos del 45%, que no lleguemos al 50%. Sí. ¿Por qué? Porque nuestros representantes populares, con toda honestidad, no gozan de la legitimidad. Tienen un bono democrático que muy pronto se les termina y en consecuencia hay que tomar decisiones de gobierno que tienen trascendencia y que muchas veces no se pueden tomar en razón de la vulnerabilidad política que tienen. Entonces, el hecho de que nosotros tomamos como referencia que el financiamiento se dé en función de la representación, del vínculo directo, del fortalecimiento de la democracia a través de los partidos políticos, creo que es una iniciativa que debe de valorarse. No quiere decir que sea la única, pero hay argumentos para justificar de cara a la sociedad por qué financiar a los partidos, sobre todo hoy. ¿Tú crees que así se recuperaría la confianza de los electores si se reduce en el financiamiento público? Yo creo que se recuperaría la credibilidad política y yo creo que existiría una mayor vinculación de los partidos políticos con la sociedad. Yo creo que habría un trabajo permanente, habría un crecimiento de la civilidad política y desde luego habría una competencia que nos permita, en el marco de la democracia, discernir y también tener alicientes que nos permitan que la sociedad vea que se están utilizando bien los recursos públicos. El 5 de junio, el 33% de la población mexicana tendrá la oportunidad de elegir a sus gobernantes y legisladores. Para estas elecciones, el tope promedio de gasto de campaña para gobernador es de casi 50 millones de pesos. Tamaulipas tiene el tope más alto con un poco más de 103 millones de pesos. Por otro lado, Quintana Roo tiene el monto más pequeño con 13.350.000 pesos. Senador, cuando se aprobó el actual esquema de financiamiento en 1996 se dijo que sí, que era mucho dinero público para los partidos, pero para evitar que hubiera, digamos, desviación de fondos públicos de los gobiernos estatales y federal, del dinero privado y de dinero del narcotráfico, del crimen organizado, dinero ilícito. Pues a final de cuentas no ocurrió así. De todas maneras hubo filtración de dinero. Habrá quien diga, si le reducen a los partidos significativamente el financiamiento público, la tentación de recurrir a dinero privado y por lo tanto políticamente condicionado, o incluso dinero sucio o desvíos de fondos estatales, va a ser mayor. ¿Usted qué diría ante eso? Yo creo que en nuestro país estamos viviendo una etapa diferente. Hoy por hoy, la rendición de cuentas, el que existan el Tribunal Federal Electoral y que permita medir los topes de campaña, la viabilidad de los recursos públicos, son condiciones totalmente diferentes a las de cuando se aprobó la ley electoral y donde se les da el financiamiento a los partidos políticos. Y en función de eso, la escrupulosidad de la ley es lo que hoy nos permite que haya transparencia, que haya imparcialidad y que los partidos políticos se manejen en un marco del Estado de Derecho. Ahora, senador, la verdad es que muchos candidatos, no todos, te dicen en privado, pues la verdad es que yo gasto buena parte de mi dinero de campaña en efectivo, la verdad es que yo no le reporto a la autoridad todo lo que gasto. El año pasado que el INE empezó la fiscalización en línea en tiempo real, te dicen, no, pues yo subo la tercera o cuarta parte de lo que gasto. Oye, ¿y te pasó algo? ¿Alguien te regañó? No, nada. Entonces, también hay la creencia sustentada de que la verdad es que muchos de los gastos no pasan por el ojo de nadie porque pues, nadie lo ve. Y ante este escenario, lo que comenta José Antonio es que yo no creo que el problema, que ya es muy grave, vaya a hacerse más grave todavía, pero mucha gente opina como José Antonio. Bueno, a ver, yo fui candidato cuando todavía no se regulaba de manera importante los procesos electorales, en donde uno pues tenía un gran margen de maniobra para hacer una campaña política. Pero también fui candidato en donde nos dijeron necesitas escrupulosamente un contador que esté llevando tu contabilidad y que pueda demostrar los gastos públicos, los gastos de recursos de tu campaña política. No pasa nada, sí pasa. En el proceso electoral pasado se nulificó el distrito de Aguascalientes. ¿Por qué? Bueno, porque el gobernador llegó a votar en un inmueble público y eso implicaba desviación de recursos, implicaba una serie de medidas. Muy cuestionable, por cierto, esa cuestionable, anulación.
pero finalmente se unificó y hoy por hoy todos los que somos candidatos a algún cargo de elección popular, lo primero que tenemos que pensar es en el financiamiento y en los costos de la campaña y obviamente también todos los partidos están tomando especial cuidado. ¿Y qué quiere decir el hecho de que nosotros pensamos que debe de restringirse o que debe de cambiar los criterios para el financiamiento público? Pues justamente que no suceda eso, que haya una mayor participación ciudadana, que haya una mayor participación de los partidos políticos y que juntos podamos fortalecer a la democracia de nuestro país. Las 3 entidades que tendrán elecciones el 5 de junio representan el 28% del Producto Interno Bruto Nacional. Comparemos datos del financiamiento que han recibido los partidos políticos en los procesos electorales de 2010 y 2016. En ese periodo, el financiamiento ha aumentado 52.9% en términos reales en las 3 entidades donde habrá elecciones. Lo anterior, derivado de los cambios en las fórmulas para determinar la bolsa de financiamiento a nivel local. Es importante mencionar que ya hay una iniciativa del PRI y del Verde para cambiar esta fórmula. Senador, si están tan convencidos de que hay que reducir el financiamiento de los partidos, y reitero, yo lo estoy también, no sé si por la vía que lo están proponiendo, pero el fin es el mismo, ¿qué van a hacer? Pienso lo siguiente, si realmente hay convicción genuina del Partido Revolucionario Institucional, ¿por qué no poner contra la pared a la oposición que se ha hecho medio loca con este tema? Por ejemplo, ellos ahorita los están condicionando a que si no aprueban la ley de anticorrupción en los términos de ellos, no van a votar el mando único policial. Entonces, ¿por qué no les dicen ustedes, ok, pero también vas a aprobar la reducción del financiamiento de los partidos? Ustedes tienen a la opinión pública de su lado. ¿Cómo la van a usar para hacer que esto sea una realidad? Bueno, yo creo que en los grupos parlamentarios, al paso del tiempo se han ido construyendo las agendas y las prioridades también. Sí. Hoy por hoy es un reclamo la ley anticorrupción y la transparencia de recursos de la ciudadanía y por tanto ocupa nuestra atención. Igualmente, habrá una reforma político-electoral en donde seguramente recaeremos en el financiamiento de los partidos políticos y es importante conocer las opiniones. Ahora, la opinión que nosotros damos en esta iniciativa de reforma priistas y del verde ecologista no quiere decir que sea la absoluta, no quiere decir que todos los senadores del PRI estén de acuerdo. Es una manera de pensar de senadores del grupo parlamentario del PRI y del Verde, pero es una propuesta para la discusión, a enriquecerse y para impulsar una reforma. La otra que podría decirse en contra, yo estoy a favor de esta reforma o algo semejante, que se reduzca incluso significativamente el financiamiento de los partidos, creo que es excesivo. Pero habrá también quien diga, pues esto quizá no necesariamente estimule la participación de los ciudadanos, desde luego genera que los partidos busquen a través de su desempeño un mejor nivel de participación, porque eso se va a traducir en mayor financiamiento. Pero habrá quien diga, no, a lo mejor al contrario incluso, habrá ciudadanos que por su disgusto y por su enojo hacia los partidos, que sabemos que existe, digan, pues mejor no voy, precisamente para reducirles el Por cierto, financiamiento. senador, en este tema estuve hace algunas semanas en Perú para la elección presidencial como observador electoral y vi de cerca el tema del voto obligatorio que hay en ese país y en muchos del mundo. Y la verdad es que yo que pensaba que el tema del voto obligatorio era algo que no me gustaba mucho, regresé convencido de que es algo que estimula la participación ciudadana. No siempre un voto responsable, pero la gente va y participa. ¿No estaría eso también dentro de este paquete de hacer que la gente salga a votar? Yo creo que hay muchas iniciativas que tendrán que tener puntos de coincidencia. El voto de los mexicanos en el extranjero, por ejemplo, el obligatorio, el financiamiento. Yo creo que el hecho de reducir y cambiar el esquema de financiamiento de los partidos políticos sí permite que haya una mayor dinámica social. No podemos permitir ni tampoco estar conformes de que los partidos se tiren a la hamaca. No, tiene que haber una mayor participación ciudadana y tenemos que buscar esquemas. Lo peor del caso es quedarnos con los brazos cruzados. Y yo estaría de acuerdo, por eso mismo, en esta reforma, y no con la del voto obligatorio, porque además creo que el voto debe ser un derecho más que una obligación, pero si se presentaran juntas la gente diría, claro, pues ahí está la trampa. Van a reducir el financiamiento, lo van a vincular con el voto, pero hacen el voto obligatorio. Pues entonces que haya voto obligatorio y se reducen también el dinero. Bueno, a ver, yo creo que hay muchas cosas que podríamos hacer. Cuando nosotros pensábamos, por decir un ejemplo, en la doble ciudadanía, y ya es una realidad,
¿Cuándo pensábamos en el financiamiento público de los partidos políticos? Y es una realidad. Entonces, también es una realidad que requerimos que el padrón electoral crezca, es decir, que la abstención de los ciudadanos se vaya reduciendo y que haya una mayor participación, porque en esa medida se pueden tomar más decisiones de trascendencia. Pues muchas gracias, senador, por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias por invitarme Gracias. y tener oportunidad de platicar en torno a esta iniciativa. Y los esperamos la próxima semana aquí en Periférico 1313.